Hola, la reflexión de hoy la he titulado ¿Pero serán ceporros? ¿Cómo es posible que media España se haya quedado allá en la Edad Media? ¿Es que la gente no piensa? ¿Es que no se da cuenta de que mientras no piensen los van a llevar por donde los otros quieran? ¿No ven que los que sí saben les van a hablar directo a sus entrañas para continuar con sus privilegios? Han tenido la transición para que poco a poco se dieran cuenta y no ha servido de nada. Casi 50 años tirados a la basura. ¿Serán ceporros y egoístas? Por un trozo de pan. ¿Es que no se dan cuenta de que hay muchos que se conforman con migajas, mientras ellos tienen la panadería? ¿No veían que en algunos territorios no querían saber nada de esa nación? Y llegándose a que la gente de allí quisiera salirse de aquel contubernio franquista. ¿No se han dado cuenta de que ese hipotético Estado, reino, al que se ha llegado es insostenible? ¿Qué hubiera pasado si políticos y la industria de la información hubieran pensado que un Estado federal sería más conveniente que el desmembramiento de ese mismo Estado? ¿Por qué no quisiera un Estado federal? Pues toma disgregamiento. ¿Nadie vio eso? Pues claro que lo vieron. Pero tenían que reformar la Constitución. Y mientras la población estaba en babia, a continuar sacándole provecho. Las derechas estaban tan seguras de su éxito que hicieron lo que los ciudadanos de Babia les pedían. Ahora continúan diciendo lo de siempre. Que si alternancia de poder, que si patria, que si ciudadanos iguales. ¿No se dan cuenta de que esta sociedad ha cambiado? ¿No ven que se ha convertido en una sociedad pluriétnica con muchas formas de pensar? ¿Es que no saben lo que quiere decir democracia? Y que al final el ciudadano tenga que acabar dándose cuenta de forma traumática. En serio, los dirigentes de este país ¿no vieron que en la legislatura pasada se utilizaron los pactos para gobernar en gobierno de coalición? ¿Qué pensaban que iba a pasar ahora? ¿Ganar por mayoría absoluta para seguir haciendo lo de siempre? ¿No ven que las mayorías absolutas hace tiempo que pasaron a la historia? Y los juristas, a enfadarse por el lawfare, no se dan cuenta de que eso es la realidad hasta este momento. No comprenden el lío que se ha armado en base a las injusticias legislativas y a los excesos de muchos juristas. Cómo algunos jueces y políticos hablan de la Constitución y son los primeros que la utilizan en bien propio en razón de sus intereses. ¿No se dan cuenta de que todo está legislado contra los llamados independentistas? ¿Y por qué no una federación de territorios? ¿No ven que los vascos forman parte de un Estado federal, aunque no lo sea? ¿Esto es la igualdad entre los españoles? ¿Solo porque un día escribieron la historia con sangre, tienen ahora más privilegios que los que lo hicieron pacíficamente? En serio, ¿vas a ser mayor de edad o aún no? ¿Sabes lo que le pasa a los españolites de bien? Pues dos cosas que les duelen mucho. Que su España se va a romper y que el prófugo va a volver pavoneándose con las manos limpias. Eso es lo que les aterroriza. El indulto perdona a
a alguien a quien el Ejecutivo considera que ha sido condenado en exceso por la justicia, mientras que la amnistía perdona unos hechos del pasado, condenados o no, pero de forma general, sin individualidades, con objeto de pasar página y conseguir la paz. Dejemos estar a los sincerebros. Aparte, ¿quién tiene la culpa de haber llevado a esta encrucijada al pueblo español? ¿Cuánto se van a dar cuenta del lío en el que nos han metido? ¿Culpables? Los cuatro poderes hasta este momento: ejecutivo, legislativo, judicial y medios de comunicación. ¿Y del militar? ¡Cállense, coño! Todo un conglomerado sin razones. Pensamos para que de una vez por todas no sea para hacer dinero. Hasta la próxima reflexión.